Ok, chavos. Bueno, entonces, retomando este programa que tenemos ahorita en pantalla, yo tengo mi clase pública principal, porque a fuerzas debo de tener al menos una clase con la función main, pero a partir de ahí creé dos clases que es automóvil y persona. ¿Ok? Entonces, lo primero es definir las clases y después definir sus métodos y sus atributos. En el caso de automóvil no he definido todavía atributos y métodos. En el caso de persona ya definí un método que es saludar y sus atributos que es nombre, número de cuenta y edad. ¿Okay? Ya que están definidos, yo ya puedo crear los objetos. Aquí yo creo un objeto de tipo automóvil que se llama referencia, ¿sí? Y otro objeto que se llama ref P1, que es de tipo persona. Y como les comentaba, ya que creé yo el objeto, ya tengo acceso a sus atributos y a sus métodos. ¿Ok? Si por algún motivo yo aquí, por ejemplo, en persona, por ejemplo, le vamos a poner edad igual a 7. Porque es string. Supongamos que yo tengo así, ¿no? Ya le asigné al atributo de edad el valor de 7 en cadena, porque es público. Si yo le cambio aquí a privado, obviamente me va a marcar nuevamente un error aquí, ¿sí? Porque me dice que la visibilidad, ¿no? No es la correcta. Y lo que te recomienda es crear los dichosos getters y setters, ¿no? Si esto fuera un atributo, para tener todavía más encapsulada la información, ¿ok? ¿Dudas de cómo crear una clase, de cómo crear un objeto? ¿No, chavos? Ok. Muy teórico esos primeros temas, pero bueno, ahí vamos. Déjenme regresar a la presentación. Ok, entonces ya vimos cómo crear una clase, cómo crear sus objetos. Y bueno, ¿qué tipos de métodos tenemos? Tenemos métodos que se conocen como constructores y destructores, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Los selectores, que es lo que vimos como el get. Los modificadores, que es lo que vimos como el set, que nos permite, en pocas palabras, consultar el valor de un atributo o modificar el valor de un atributo. Y simplemente los operadores iteradores son todos los demás. ¿Ok? Son los métodos que podemos tener. Pues veamos los primeros que vimos en la clase pasada, que es el get y el set. ¿Para qué me sirven los get y el set? Como ven aquí en el diagrama UML, yo tengo, por ejemplo, una clase que se llama libro calificaciones. Su principal atributo u único atributo es nombre del curso, pero como ven aquí está privado, tiene menos. ¿Cómo yo puedo modificar el nombre del curso? Pues solamente a través de el método establecer, que sería set, nombre del curso. ¿Ok? ¿Y cómo puedo consultar el valor del nombre del curso? Con el método obtener. Entonces, regularmente, una vez que hayan definido ustedes sus atributos, para tener mayor seguridad todavía de la modificación de estos atributos y que nadie más los pueda modificar, una buena práctica es usar los métodos get y set. ¿Ok? ¿Cómo hacíamos esto? Vamos a hacerlo rápido en Eclipse. Ahí está, ¿no? Nos vamos aquí. Ya están viendo Eclipse, ¿no? Sí, ahí están viendo Eclipse todos. Okay. Bueno, entonces para evitarnos esto ahorita, de hacer una asignación directamente al atributo, aquí en la clase persona, lo que vamos a hacer es mejor poner todos como privados. Private. Private. Ok.
Y para poder acceder a ellos vamos a crear sus propios getters y setters de cada uno de los atributos. Para eso damos clic derecho aquí, nos vamos a Source y aquí viene la opción de generar getters y setters. Lo pueden hacer de forma manual, ¿eh? O sea, aquí es simplemente para que lo haga automático. Seleccionamos los tres atributos para que genere los métodos get y set de cada uno de los atributos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a quitar este de aquí. Ya tengo mi atributo de getNombre y setNombre. Es decir, con getNombre puedo consultar el valor del nombre y con setNombre, si le mando un string, hace la actualización del nombre. Lo mismo para el número de cuenta, lo mismo para la edad, con su propio get y set. Entonces, si me regreso aquí donde creé un objeto de tipo persona, si yo quiero ponerle un nombre a esto, en su atributo de nombre a esta persona, le pongo punto y como quiero modificar, le digo set y le ponemos el nombre. Le mandamos como parámetro el nuevo nombre de la persona. ¿Mm? Por ejemplo, ¿okay? Lo mismo puedo hacer para cada una de sus propiedades. Set, edad, ponemos la edad. Y finalmente ref p1.set, ref p1.set, número de cuenta, 89. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? A través de los métodos set, le estoy poniendo el nombre, la edad y el número de cuenta a mi objeto de tipo persona. Si yo quiero consultar el estado de alguna de estas variables, de uno de estos atributos, lo que hago es usar el método del objeto en cuestión, el método get. Por ejemplo, dame el nombre. Y con eso vamos a imprimir el nombre. Y así cada una de las propiedades. Entonces, importante, cada atributo, como vemos aquí en persona, se crea una variable dentro de la clase de tipo privado con sus respectivos get y set, y eso se le conoce como el atributo. El atributo nombre, número de cuenta y edad, solo que solamente pueden ser modificados o consultados a través de sus propios métodos get o set. Se acabó. ¿Ok? Esa es la parte de cómo declarar atributos dentro de una clase en Java. No solamente Java, bueno, en orientado a objetos, la buena práctica es usar getters y setters por cada atributo. Ok, chavos. Bueno, vamos a regresarnos rápido a acá, a la presentación. Ahora, siguiente concepto, el método constructor. El método constructor es el método que se ejecuta en el momento que ustedes usan la palabra new, porque casualmente usan la palabra new, ponen el nombre de la clase, pero lo ponen con paréntesis. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Este método lo que nos permite es darle valores de inicio a nuestro objeto, o sea, a lo mejor iniciar con un estado en particular. Eso es lo que nos permite, es el que construye el objeto. Porque acuérdense que la clase es el molde, entonces a través del método constructor creo el objeto. Para eso usamos el new, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra new llama al método constructor de la clase. ¿Sí? No necesariamente tienen que definir ustedes un método constructor. Si no lo definen, simplemente el compilador lo ve como automático y crea el objeto y se acabó. Pero ¿cómo definimos nosotros un método constructor? Como les decía, si ustedes no están poniendo nada, aquí, por ejemplo, yo estoy llamando al método constructor de un automóvil para que cree un automóvil. Por eso
ponen el nombre de la clase, igual, automóvil, y le ponen que abre y cierra paréntesis, porque en realidad lo que estoy llamando es al método constructor. Pero dirán ustedes, pero yo no tengo definido ni siquiera nada en automóvil. Ah, bueno, el compilador lo hace de manera automática y crea el objeto. Pero ustedes podrían definir un método constructor. ¿Cómo declaramos un método constructor? Le ponemos public, no tiene valor de retorno, y le ponemos el mismo nombre de la clase. Persona, abro y cierro, y listo. Entonces, se ponen a ver, tiene el mismo nombre de la clase, y este se va a ejecutar en el momento que yo cree el constructor. Por ejemplo, vamos a poner system.construyendo una persona. ¿Okay? Entonces, cuando yo cree la persona, aquí es lo que estoy llamando es al método constructor. Entonces, se llama este método constructor y lo que va a hacer es imprimir esto. ¿Okay? Vamos a correrlo para que veamos si sí lo hace. No se ve el eclipse, profesor. ¿Mandé? No se ve el Ah, eclipse. sí, perdón. Sí, ahí está ya. Ahí está, ¿no? Ahora sí, chavos. Entonces, crea, voy a hacerlo de nuevo, perdón. Entonces, vamos a crear el método constructor con la palabra public, persona. No le ponemos tipo de retorno, porque por default lo que va a regresar es una persona. ¿Ok? Y le voy a poner aquí que imprima hola. Déjame ver si no me estoy equivocando en nada, pero creo que no. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Imprimió primero hola, ¿no? Aquí yo no tengo que imprimir hola en ningún lugar. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue llegar aquí, iniciar el método constructor y ejecutar el método constructor que tiene el mismo nombre de la clase. ¿Ok? ¿Por qué les decía que es para inicializar? Porque lo que pueden hacer ustedes, por ejemplo, es decir, bueno, yo quiero que todos los alumnos que creen, inicialmente le voy a mandar una edad, string e, y después de que diga hola, le voy a decir edad es igual a la edad que me manda. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo entonces, aquí en el método constructor, yo definí que le tengo que mandar un string, que es la edad. Pues aquí le ponemos, por ejemplo, edad 8. La voy a quitar ya de acá. Y vamos a consultarla acá. Get edad. Entonces, se pueden ver en ningún lugar y ahorita estoy asignando la edad. ¿Están de acuerdo? Pero en el constructor estoy mandando un 8. ¿Qué hace el método constructor? Agarra el 8 y se lo asigna edad. Entonces, le está dando parámetros iniciales. Cada vez que yo creo una persona, yo le debo de mandar la edad para que lo construya con una edad inicial. ¿Ok? Vamos a correrlo. Y ahí está, ¿no? La edad es 8. Porque yo, en el momento que dije construye una persona, le estoy mandando un parámetro como información, el cual lo recibe el método constructor y se lo asigna a la propiedad. Regularmente los métodos constructores te piden ciertos parámetros para fabricar ese objeto. Por ejemplo, el escáner, ¿no? El escáner, cuando ustedes crean un escáner, le ponen, ¿no? Escáner X igual a new scanner y le tienen que mandar parámetros iniciales, que es el system.in.
Ese es un parámetro de construcción, porque le estoy diciendo, necesito que me crees un escáner para consola en particular. Entonces ya sabe que debe construir un escáner, pero bajo esas características. Entonces aquí yo le estoy diciendo, construye una persona con una característica inicial de la edad que te mande. ¿Ok? A eso se refiere con el método constructor. Entonces, ¿qué tipo de métodos tenemos? Son los más utilizados. Vamos a tener el método constructor, definiendo la clase, que tiene el mismo nombre de la clase, no tiene un valor de retorno, y los métodos getters y setters de sus respectivos atributos. ¿Ok? Y adicionalmente puedo tener mis métodos operativos. Por ejemplo, aquí que es que saluda. Bueno, como es una persona, tiene la capacidad de saludar. Print, saluda. ¿Ok? Estos ya son los métodos normales, ¿no? Por ejemplo, de un automóvil ya sería el arrancar, frenar, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí yo ya creé mi primera clase con 3 atributos, con sus propios getters y setters, con su constructor que inicializa la edad y con un método operativo más que es saluda. Todos, obviamente, los métodos hasta el momento son públicos. ¿Ok? ¿Puedo tener definidos más métodos aquí? Sí. ¿Sí? Pero estos a lo mejor podrían ser privados. ¿Sí? Es adiós, por ejemplo, es un método, pero este no está considerado como público. ¿No? Digamos que es una función interna, está encapsulada y no permito que lo vea alguien más. ¿Sí? Si me voy aquí a principal y yo le doy ref p1 punto, no me aparece saluda, pero no me aparece adiós, porque es un método privado. ¿Ok? Entonces, los dos conceptos principales de los pilares de la programación orientada a objetos aquí se ven. Estamos definiendo una persona, por ejemplo, aquí solamente estamos definiendo con 3 atributos, aunque una persona puede tener 100 atributos, características, para mi programa lo importante es que tenga esto nada más, por ejemplo. ¿Ok? Y que tenga estos atributos, estos métodos, este método, perdón, que saludar nada más. Es el único comportamiento que me interesa. ¿Sí? Entonces defino los métodos, defino los atributos, solamente los que necesito, que es la abstracción. Y luego encapsulo, por ejemplo, estoy encapsulando los atributos porque estoy haciendo que solamente sean visibles a través de get y set. Bueno, modificables y visibles. ¿Ok? Pero también estoy encapsulando un método que se llama Dios, que solamente puede ser llamado dentro de la misma clase. Esos son los dos principales conceptos. ¿Ok? 2 pilares de los 4 ya están aquí ejemplificados. ¿Dudas, chavos, hasta aquí? Para reventarnos entonces ahora sí la calculadora, ¿no? Bueno, la calculadora la pudieron haber hecho de n formas, ¿no? N formas. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es, vamos a hacer la calculadora en secuencial y luego la voy a migrar a objetos, ¿va? Les voy a crear rápido una clase, un nuevo proyecto, que es mi calculadora con clases. Les mando este proyecto ahorita acabando la sesión, ¿va? Entonces voy a crear rápido mi clase principal con mi main. Y como les dije, lo primero que vamos a hacer es definir mi calculadora. No, perdón, vamos a hacerlo primero así en secuencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en secuencial? Pues en general lo primero que hacíamos era definir las funciones.
¿no? Entonces voy a definir aquí mis funciones. Double suma. Double static. Static double static double sum. ¿De acuerdo? Y aquí pedíamos como parámetros dos números. Double n1, double n2. Ok. Return double, no, perdón, return n1 más n2. Y ya, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en nuestro programa? A nivel general, lo que hacíamos es en algún momento llamar a la función suma y pasarle los dos datos. 8.0, 9.4. Y eso lo que hacía es simplemente correr el programa y me regresa el resultado, el cual lo voy a poner en pantalla. Entonces, si yo corro aquí mi programa rápido, pues lo único que va a hacer es sumar los dos números a través de la función. Y así lo hacíamos para cada una de las funciones, ¿están de acuerdo? Hacíamos suma, hacíamos resta, hacíamos multiplicación y finalmente hacíamos división. Y entonces yo podía llamar entonces a todas las funciones, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? A ver. Listo, ¿no? Entonces tengo mis 4 funciones y las estoy llamando desde aquí mismo, ¿no? En la misma clase. ¿Va? Entonces aquí la corremos. Y ahí está, ¿no? El resultado de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división. ¿Va? Obviamente aquí en el main pues tenemos el menú y dime qué operación quieres hacer, etcétera, pero al fin y al cabo pues lo que me interesa es que vean esto, ¿no? O sea, yo estoy utilizando en un programa estructurado, secuencial, pues simplemente es así, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es migrar esta forma de programarlo a orientado a objetos. Y lo que voy a hacer es llevarme todos estos métodos a una clase que se llame calculadora. ¿Ok? Entonces voy a hacer la abstracción de qué es una calculadora y qué es lo que me interesa de una calculadora. Ah, pues me interesa que sume, reste, multiplique y divide, ¿no? Son las cosas que puedo hacer con una calculadora en la vida real. Entonces las abstraigo esas características, que en este caso serían solamente los métodos, y creo mi clase. Entonces vamos a crear mi clase, new class, calculador. ¿Ok? Pues aquí está vacía totalmente. Lo único que voy a hacer es algo súper sencillo. Es llevarme los métodos. Y me los llevo para acá. Ahora, ya no necesito que sean estáticos, porque sí voy a crear un objeto de tipo calculadora para llamarlos. Entonces, nada, le voy a quitar aquí static para que yo necesite crear un objeto de tipo calculadora para poder correr cualquiera de estos métodos. Entonces ya tengo aquí mi clase calculadora con 4 métodos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces una forma de implementarlo era así de sencillo.
migro mis funciones para acá, le quito que sean estáticas, y ahora la cuestión es de que estas ya no son reconocidas aquí, ¿no? Porque no existe suma, resta, multiplicación y división. Si yo quiero usar estas funciones, necesito crear un objeto de tipo calculador. Entonces le ponemos aquí nombre de la clase, calculadora, nombre de la referencia, por ejemplo, calc1. Estoy creando la referencia y después de ahí vamos a crear el objeto. Igual a new calculadora. Llamamos al constructor, va a usar el por default porque no lo he definido y crea un objeto de tipo calculadora. ¿Ok? Ya que tengo mi objeto de tipo calculadora, ahora sí yo puedo llamar a sus respectivos métodos, pero a través de el objeto. Entonces aquí está mi calc, y ya tengo suma, y me está pidiendo, igual que en la otra, los dos números. Y ya queda así. ¿Ok? Lo mismo aplica para resta, lo mismo aplica para multiplicación, y lo mismo aplica para división. Aquí me equivoqué, es 1. ¿Ok? Entonces, en esencia, ¿qué hice nada más? Para no hacernos muchas bolas, chavos. Encapsulé el comportamiento de una calculadora en una clase llamada calculadora. Encapsulé sus métodos, me los llevé para allá, y de esa forma estoy creando objetos de tipo calculadora que pueden sumar, restar, multiplicar o dividir. Pero si yo quiero usar esos métodos, necesito primero crear un objeto del mismo tipo. Tanta. ¿Sí? Esa es una forma de implementar. Nada más que aquí, como ven, esta clase consta solamente de métodos. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, este mismo. Podemos hacerlo de otra forma. Voy a crear otra calculadora, por una calculadora que tenga números como atributos. Entonces voy a poner aquí new class calculadora con números. ¿Okay? Tengo igual mi calculadora, y aquí la diferencia es que voy a crear entonces, es otro tipo de implementación. Voy a crear mis variables número 1 y número 2. Entonces las vamos a poner privados. Privado, double, número 1, número 2. ¿Ok? Creamos sus respectivos getters y setters. Generar getters y setters. El número 1 y el número 2. ¿Ok? Y ya tengo, ahora sí, mis atributos número 1 y número 2, como deben de ser, con sus métodos get y set. ¿Ok? Y ahora sí hago mi función suma y resta, por ejemplo. Public double, regresa un double, suma. Ya no, aquí por ejemplo en esta implementación no requiero los parámetros, porque lo que voy a hacer es sumar, regresar, turn, lo que tiene número 1 más número 2. ¿Okay? Y lo mismo haría entonces para cada método ahora. Para resta, para resta, para multiplicación, para división. Cambiamos aquí los signos. Multiplicación y división. ¿Ok? Ahora, a ver, yo voy a tener dos tipos de calculadora. Voy a hacer la misma implementación, pero con otra calculadora.
calculadora con números. Esta es una referencia 2. Cal2 es igual a una nueva calculadora con números. Calculadora con números. ¿Ok? Entonces aquí lo que puedo hacer es, entonces, lo primero es asignarle los dos números con los operadores set. Número 1, le doy el número 1, por ejemplo, 8,0 y cal 2.set 2, 9,4. ¿Qué dice? Ah, ok, me equivoqué con la definición, creo. Es que ahí tiene que ser, en vez de coma, el punto, ¿no, profe? Porque si los pone con coma sería como si fueran dos números. Ah, ok. 8.0 y... Sí, ¿no? Sí, porque es conclotante. Gracias. Sí. Ahí está, chavos. Listo. Como están juntos aquí, también me equivoco. Ok, entonces le estoy asignando el valor del número 1 y del número 2. Y simplemente lo que bastaría es, nuevamente como viene acá, llamar a sus respectivos métodos. Pero ahora de la calculadora 2, llamo a suma y ya no requiero mandarle parámetros. Ya no requiero mandarle parámetros suma. Ya no requiero mandarle parámetros resta. A multiplicación. A división. Pero es del 2. ¿Ok? Es otra forma de implementarlo, ¿no? Ahora ya tengo una calculadora, una clase calculadora que tiene tanto atributos como métodos. Vamos a correrlo y pues, teóricamente nos va a dar el mismo resultado, ¿no? Ahí está, ¿no? 17.4, 1.4 y 0.85. ¿Ok? Entonces, fue el mismo resultado, una forma distinta de implementarlo. ¿Están de acuerdo? Los atributos, la forma, es que si no, no se llamarían por encapsulamiento, esa es la forma correcta de hacerlo, usando los getters y setters. ¿Ok? Ahí me dicen, y sus atributos deben ser privados. Esa es la idea es de que para que queden encapsulados, solamente yo pueda acceder a ellos a través de sus propios getters y setters. Por eso la variable en sí quedan privados. Profe, ¿y así en qué momento hace la operación? ¿En qué momento, por ejemplo, hace la resta, hace la suma? Aquí la estamos llamando acá, chavos. Mira. Aquí está. O sea, estoy creando una calculadora, pero ahora del tipo conNum. Creo el objeto, le asigno los valores a cada atributo. Y aquí estoy llamando a sus métodos. Sí, pero ¿en qué momento usted le puso que se hace la suma? O sea, ¿en qué parte hace la suma, en qué parte hace la resta? Acá. Ahí están. Ah, Suma y estoy sumando un número 1 más número 2. Pero ya lo que sumo son los atributos. el valor que usted le mandó desde un inicio, ¿no? Exactamente, porque yo lo estoy inicializando acá. Y en la segunda calculadora, ¿en dónde hace la operación? Más bien en la primera lo hace así y en la primera que hicimos es lo mismo, pero ahí yo le mando los parámetros. Le mando 8 y 9 y también como ven, Es que aquí ahí están. no ve... Ah, ya. Se puso Es un que lo hice cuadrito para ahí. que vieran nada más los métodos, pero ahí están, ¿no? Vale. Es que no había Es visto. prácticamente, si se ponen a ver, es prácticamente lo mismo, ¿no? Nada más es una forma distinta de implementarlo para que, por ejemplo, acá tenga atributos y aquí no tenga atributos. Va a depender de cómo hagan la abstracción ustedes. Para ustedes, ¿qué fue importante? ¿Tener el número 2 dentro de la calculadora o no? Simplemente mandárselo.
Entonces no hay una regla, ustedes pueden diseñar como ustedes quieran. Por eso esa parte de abstraer depende de cada diseñador de su programa. ¿Ok, chavos? ¿Dudas? Más o menos lo hicieron así, chavos, su ejemplo, los que mandaron. Son dos formas de hacerlo, ¿no? Lo importante aquí es de que usen los getters y setters, si usan atributos, y en el caso de los métodos, pues que sean públicos, ¿no? ¿Y cómo utilizamos los sets y los getters cuando utilizamos un escáner? Como cuando usamos un escáner. Ajá, o sea que el escáner recupera los datos y cómo se guardan en el set. Bueno, es que en el escáner, la clase escáner, por algún motivo, la persona esta no tiene atributos. Escáner no tiene atributos. Entonces nunca usamos un get o set. No, Es lo se único que... refería a guardar el número en alguna variable, ¿no? El número que Eso. ingrese el usuario. Ah, para pedir los datos. Sí, Ujú, exactamente, Que lo lo pueden guarde. guardar directamente. Los atributos son variables. O sea, ujú. así como hicimos esta asignación aquí en el set, ujú, aquí pueden ustedes, en vez de poner esto, poner el escáner. A ver, vamos a hacerlo rápido. Aquí vamos a crear un escáner. Import. No es Java, ¿no? Pero quedo con. Entonces aquí vamos a crear rápido un escáner. 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 System. Ok. Y ya que tengo aquí, en vez de poner el 8, puedo poner entrada punto next double, ¿no? Y aquí también entrada punto next. Sabemos que esto me regresa un double, ¿no? Desde la consola. Es eso que me regresa, a su vez se lo estoy mandando para que se lo asigne al número 1 y al número 2. ¿Ok? Entonces, si corro el programa, lo primero que me piden son los dos números. Aquí. Aquí, ese fue del primero, pero del segundo, aquí está esperando en consola que le dé los números. Entonces le pongo nuevamente 8.0 y 9.4. Y está el mismo resultado. ¿Qué quiere decir? Que los atributos son como fueran variables. No es otra cosa. Nada más que deben de usar get y set para ya sea consultar su valor o para modificar su valor. Lo pueden haber hecho en dos pasos, ¿no? Aquí decirle al usuario, dame el primer número, lo guardan en una variable double y luego esa variable double la mandan como parámetro aquí. ¿Ok? O lo hacen en una sola instrucción como lo estoy poniendo yo aquí. ¿Ok? ¿Sí? Más o menos. Ya nos estamos pasando un poquito. Vamos a hacer la pausa, chavos, y regresamos para las indicaciones finales, ¿va?